Hola, buenas tardes. Damos al inicio al encuentro de actualidad, el primero del año. Tenemos invitado a un gran amigo de la casa, Mauricio Rojas. Mauricio es historiador económico, político además y escritor. Ha participado ha sido parte de la academia en Suecia, fue parlamentario por el Partido Liberal en Suecia además. Después tuvo un cargo de vicepresidente y después presidente de Timbro, un think tank liberal de Suecia, de Estocolmo. Y posteriormente se fue a Madrid, donde participó como director de inmigración ¿escuela? Sí, la Escuela de Comunidad de Inmigración de la Universidad Rey Juan Carlos. Y en la actualidad está un paso por Chile escribiendo un libro, siendo parte de un número de otras publicaciones, y le damos la bienvenida en Libertad y Desarrollo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido a compartir un rato conmigo hoy día. El tema que voy a tratar es el tema que vemos habitualmente en las noticias este último tiempo, ya en los últimos años, que es la crisis europea. Y voy a relacionarlo con el estado del bienestar, lo que yo he llamado acá el fraude del estado del bienestar. La idea es que yo hable en unos 50 minutos más o menos y después que ustedes puedan hacer algunas preguntas, unos 20, 25 minutos para completar la exposición. Ese es más o menos el orden que pienso seguir y comienzo directamente, sin más presentación. Y quisiera comenzar con este diagrama que muestra el crecimiento económico del año 2012 y la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para este año, 2013. Este y otros datos están sacados del último informe del Fondo Monetario de abril de este año, o sea, son los datos más recientes de que disponemos. La idea de este diagrama es presentar un poco el contexto global y también poder mostrar la peculiaridad de lo que está ocurriendo en Europa. Se habla muchas veces de que tenemos una crisis global, de que, en fin, afecta a toda la economía internacional. Sin embargo, este cuadro y muchos otros que podrían presentarse hablan de algo muy distinto. Hablan de un mundo que en su gran mayoría es muy dinámico, tal vez un poco menos dinámico que hace 5 años atrás, pero con tasas de crecimiento extraordinarias históricamente consideradas. Ustedes ven China, de quien se dice que está creciendo más lentamente, pero que en 2 años acumularía un 16% de crecimiento, o sea, estamos hablando de un 8% al año. Lo que en perspectiva histórica es absolutamente desconocido casi. Ahora, claro, crecer 10 o 12 o 13% como China lo ha llegado a hacer es todavía más espectacular. Para que ustedes tengan una referencia, cuando hablamos de la famosa revolución industrial, aquella de Inglaterra de fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, el crecimiento anual andaba por allí por el 1% del PIB. Por lo tanto, estamos en un mundo donde incluso cuando va un poco más lento, se está creciendo 7 u 8 veces más rápido que lo que fue esa famosa revolución industrial. Ustedes ven también que los países que están aquí con color rojo son todos países muy dinámicos sobre el promedio mundial. El promedio mundial aquí es 6,5 en 2 años. Y ustedes ven que Chile está muy bien ubicado en este contexto. Lo tienen allí creciendo un 10,4% en estos 2 años, lo que lo pone decididamente en el conjunto de países de altísimo dinamismo, o sea que están creciendo más del 5% al año. África subsahariana, que está al lado de Chile, ahí tiene un crecimiento muy alto, y esta es una característica muy alentadora de África los últimos 10 años, que ha entrado en un periodo de crecimiento que nunca se había dado prácticamente
en la historia, por lo menos moderna, de África, y seguramente tampoco en la historia más antigua. Y tenemos allí una divisoria, el nivel de crecimiento mundial, y después tenemos América Latina en su conjunto, que crece al ritmo de la economía mundial. No está mal, por supuesto, 6,4, pero tampoco es, en este contexto de países mucho más dinámicos, algo que sea muy notable. Y hacia ese lado tenemos lo que eran los viejos centros económicos del mundo hasta hace pocos años, hasta hace 20 o 30 años. Esta es la región que dominó al mundo durante 250 años prácticamente sin contrapeso. La vieja economía europeo-atlántica, Estados Unidos, Europa occidental, incluyendo Japón desde un cierto periodo en adelante. Y al final, es la parte, ese punto negro que cae ahí, es Europa, o la zona euro en este caso. Podríamos haber tomado toda la Unión Europea y el resultado hubiese sido parecido, un poquito menos de crecimiento, pero parecido. Y esto nos muestra claramente de que lo que está pasando en Europa es algo que tiene que ver con estructuras propias de Europa. Tiene cierta cercanía con estos viejos centros industriales, crecen menos, pero hay una gran distancia entre ellos y el decrecimiento europeo. Esto dice claramente que las causas del problema europeo hay que buscarlas fundamentalmente en Europa. Puede compartir algunos elementos problemáticos con Japón, con Estados Unidos, los viejos centros de la economía mundial, pero evidentemente que aquí hay algo absolutamente peculiar, distintivo, que hay que estudiarlo por sí mismo. Mirando este mapa, o este diagrama, yo me recuerdo de las teorías que estaban en boga cuando yo era un joven de 20 años o algo así, en esos años revolucionarios. En ese tiempo primaba en una concepción que dentro de las escuelas marxistas se llamaba escuela de la dependencia, y dentro de los no marxistas la escuela de la CEPAL, del desarrollista, que postulaban que en la economía mundial había un centro, que algunos llamaban metrópolis, otros habían distintos nombres, pero era un centro que explotaba a todo el resto de la economía mundial, le quitaba sus excedentes, los empobrecía, y teníamos una dinámica centro-periferia o metrópoli-satélite, donde los centros serían cada vez más ricos y las periferias cada vez más pobres. Los desarrollados se desarrollarían cada vez más al precio de que los subdesarrollados se subdesarrollaran cada vez más. Este cuadro no tiene nada que ver con esa concepción, es todo lo contrario. Vemos que el lado de acá, el lado dinámico, son justamente las economías o los países que, de acuerdo a esta concepción de los años 60 o 70, debieran haberse empobrecido constantemente y que hoy día debieran seguir estando sometidos a una explotación tremenda, por lo tanto tener seguramente crecimiento negativo. Sin embargo, en la economía mundial está pasando todo lo contrario. Los viejos centros se van quedando atrás, crecen más lento, eso tiene en parte explicaciones bastante naturales, y vemos que las viejas periferias, los países pobres, África subsahariana, en fin, todo aquello que algún día se llamó tercer mundo, están creciendo dinámicamente. Este yo creo que es el cambio más revolucionario que el mundo moderno ha experimentado. La difusión del crecimiento económico, de la libertad económica, de la globalización, que está incluyendo y dinamizando las zonas más pobres del mundo. Y que contrasta, como ustedes ven, con los viejos centros económicos y especialmente con Europa. Ahora, cuando hablamos de Europa, hay muchas realidades europeas, y yo no quiero ser injusto generalizando de una manera que no corresponde. Los países que tienen puntos rojos, la zona mediterránea en gran parte, Francia también y algunos otros países, son aquellos países que, de acuerdo al pronóstico del Fondo Monetario para este año, tienen decrecimiento económico. O sea, están en cifras rojas, están retrocediendo económicamente. Y los que tienen estos puntos de color amarillo son economías que crecen muy, muy poco, prácticamente están estancadas, crecen menos del 1%.
Este es, digamos, el corazón de la problemática europea. En gran parte de la zona euro, pero no solamente la zona euro, sino que todo lo que es la Europa occidental clásica, con algunas excepciones. Las excepciones más importantes están hacia el norte, los países escandinavos, y después tenemos una Europa del Este que es bastante dinámica, que hay que decididamente ponerla entre los países o las regiones dinámicas del mundo. Nosotros hoy día tenemos una Europa muy dinámica en crecimiento, que es la Europa del Este, una Europa que sale relativamente bien parada, que es la Europa nórdico-escandinava. Y aquí se produce una conjunción muy interesante en torno al mar Báltico. Hay un polo báltico de crecimiento, Polonia, Alemania del Norte, Suecia, Dinamarca, Finlandia, los países bálticos, el norte de Rusia, o sea, la salida de San Petersburgo, etcétera, que es muy dinámica. Por lo tanto, a la Europa que yo me voy a referir fundamentalmente, esta Europa que aquí aparece con puntos rojos especialmente, pero también con puntos amarillos, que es la Europa que está viviendo una situación de estancamiento o retroceso económico. Veamos cuáles pueden ser las causas de esta, llamémosla así, decadencia europea. ¿Por qué se produce esta anomalía en un mundo muy dinámico, que hay una parte que está retrocediendo económicamente y que ya lleva varios años en una situación crítica? Yo les he hablado un poco de causas naturales. Hay ciertas explicaciones que dicen por qué economías que han llegado a un alto nivel de desarrollo deberían crecer más lentamente que economías nuevas que se están incorporando al desarrollo. Y algunas de estas causas naturales es lo que aquí yo llamo el agotamiento relativo de los grandes saltos de productividad, como es, por ejemplo, pasar una gran parte de la población de un sector agrario con muy bajos niveles de productividad a un sector industrial o de servicios de alta productividad. En ese sentido, China está viviendo esa transición. Todavía cerca de la mitad de la población de China vive en el campo, por lo tanto tiene todavía unas ventajas ahí de dar un salto. Parte de este enorme crecimiento chino se debe a ese desplazamiento de la población hacia los sectores industriales más productivos. El hecho de ser un país atrasado tiene ciertas ventajas cuando un país atrasado es capaz de crear instituciones que puedan incorporar el progreso. Por la simple razón de que ese país va a poder rápidamente incorporar 100 o 200 años de desarrollo tecnológico, que están ya producidos a nivel mundial. O sea, todo aquello que se ha producido desde la revolución industrial en adelante, científicamente, tecnológicamente, cuando un país parte de un nivel muy bajo, no tiene que reproducirlo, reinventarlo, pasarse 200 años creando nuevas máquinas o nuevos conocimientos, sino que simplemente se encuentra con el estándar actual, lo que le permite dar saltos tecnológicos extraordinarios, por supuesto. Es otra parte importante de ese progreso que vemos en China o en muchos países asiáticos y también en países latinoamericanos o de África. También tenemos una segunda razón, y es lo que aquí yo llamo la desaceleración del crecimiento en sociedades postindustriales. Y tiene que ver con Hay un momento en la historia económica mundial, que es el paso al industrialismo, donde la productividad humana puede crecer en forma extraordinaria. Es decir, cuando introducimos máquinas, la productividad de un obrero, de un trabajador, de un técnico, se puede multiplicar y se multiplica en forma casi sin límites. Eso es lo que vemos hoy día cuando vamos a comprar estos aparatos tecnológicos producidos en China, que es la gran fábrica del mundo hoy día. China ha alcanzado niveles de empleo industrial que ni siquiera Inglaterra alcanzó en su momento, y vemos que son cada vez más baratos relativamente. Especialmente cuando lo comparamos con los servicios, decimos, pero qué barato es comprarse estas cosas, ¿no? Parece no costar nada. ¿Ah? Eso es producto de una capacidad de incrementar la productividad humana, dado por las máquinas, que es extraordinario.
Sin embargo, cuando pasamos a la sociedad llamada postindustrial, una sociedad dominada por los servicios, tenemos una parte que sí es posible aumentar la productividad en muchos servicios, y toda la tecnología de los computadores, etcétera, nos ayuda a multiplicar la productividad, pero hay una gran cantidad de servicios que no tienen esa capacidad y que son los servicios interhumanos, directamente interhumanos, que implican una interrelación humana directa. O sea, ir a cortarse el pelo. Seguramente un peluquero actual corta más o menos tantas, no cabezas, pero pelos, como un peluquero de la Edad Media. Más o menos. Y si la pudiera incrementar así un poco, la va a incrementar, pero sabemos que ahí no pasa nada dramático. No es que de repente va a pasar a cortar 1000 pelos en una hora, como es la situación en las grandes industrias, donde se pasa de muy poco a muchísimo. O cuidar ancianos, o cuidar niños, educar, son todas tareas que sí, podemos aumentar la productividad, pero tiene claros límites. Por lo tanto, ahí hay un elemento natural de desaceleración, en la medida que el crecimiento económico pasa a depender en gran parte de la productividad de servicios que tienen límites bastante claros. Y por eso que cuesta mucho. Cuando ustedes dicen, pero qué caro es un servicio respecto de este producto que viene de China que no cuesta nada, es porque están comparando dos productividades completamente distintas. Ahora, fuera de esas causas, existe también una serie de causas del retraso económico que tienen una validez bastante general y que afecta a las viejas sociedades que han tenido éxito. Y esto es lo que yo he llamado acá la trampa del éxito. Tal como yo hablé de una ventaja del atraso, esto de poder incorporar un montón de tecnología rápidamente y dar grandes saltos de progreso, el éxito tiene ciertos riesgos o ciertas trampas. Y esas trampas están manifestadas en la creación de estructuras económicas, sociales, organizaciones, hábitos mentales, que son dependientes de una cierta forma de producir y de organizarse, y que tienden a defenderla frente al cambio. Es decir, que tienden a retardar o a disminuir la flexibilidad de la sociedad para incorporar cambio, ya sea social, tecnológico, de todo tipo. Porque son formas de organizarse con sus respectivos organizaciones y poder político, etcétera, que tratan de poner cortapisas o ponen cortapisas naturales al hecho de que se renueve la base social y productiva de la sociedad. Les pongo un ejemplo para que esto sea más fácilmente entendible. Londres, que era el centro de la industrialización, de la primera ola de industrialización, en cuanto a la gran metrópolis financiera, etcétera, de Inglaterra y del Reino Unido, fue, por supuesto, la primera ciudad que pudo plantearse tener un alumbrado no tradicional, moderno, de la ciudad de Londres. En ese momento, la tecnología de punta era el gas. Y el alumbrado que se crea en la ciudad de Londres, modernísimo en ese momento, único porque era el puntero en el desarrollo, fue basado en el gas. Ahora, lo que no pensaban, porque no podían pensarlo, era que muy pronto iba a aparecer la electricidad como gran fuente estamos hablando de 1860, 1870 más o menos, como gran posibilidad de no solo de iluminar las ciudades, sino que de mover todo tipo de aparatos industriales. Las ciudades que crean una iluminación moderna después de la irrupción de la electricidad, en las últimas décadas del 1800. Lo van a hacer directamente basado en la electricidad, lógicamente. No van a pasar por el gas, no tiene sentido hacerlo. Ni van a crear todo un complejo de producción de carbón, de todo eso, ni van a tener grandes sindicatos de los obreros del gas y grandes intereses económicos de los productores de gas y un montón de políticos que dependen de que los financien los productores de carbón y de gas. No, los países que entran tardíamente van a enfrentarse al viejo pionero con una ventaja. No tienen que desmontar estructuras. No tienen que vencer ese tipo de resistencia. Otras tendrán que vencer, lógicamente, pero no esas dentro de su desarrollo industrial. Sin embargo, en Inglaterra,
en Londres específicamente, hay que desmontar una gran inversión. Y no solamente una gran inversión, sino que toda una resistencia, porque claro, los que trabajan en este sector y los que han invertido no van a tranquilamente dejar que de un día para el otro, porque aparece una nueva tecnología, todo lo que ellos hacen, los conocimientos, todo eso, se pierda. Y viene una lucha de resistencia que va a hacer que el pionero de pronto pueda quedarse fácilmente atrás. Y esta es una historia que en el capitalismo moderno, en la economía abierta de mercado, se repite constantemente. Los últimos son los primeros y los primeros pasan de vez en cuando a ser los últimos. Ha pasado en Estados Unidos, uno ve las zonas de Estados Unidos, que son las que eran los grandes pioneros de la industrialización, fines del siglo XIX, después se transforman en zonas bastante atrasadas de Estados Unidos, se desplaza el dinamismo industrial hacia el sur, especialmente hacia la costa del Pacífico, va circulando. Es decir, la dinámica del capitalismo moderno es todo lo contrario a lo que se imaginaba la teoría marxista de la dependencia, que todo tiende a concentrarse en los centros. La verdad es que los centros van a tener una debilidad fundamental, y es que les va a costar seguir el progreso, porque tienden a transformarse en estructuras, mentalidades también conservadoras. Por lo tanto, esto es parte de lo que está pasando. Es parte que nos explica por qué los viejos centros también tienen dificultades, tienen que cambiar mucho más, combatir mucho más, transformar mucho más que sociedades que están llegando. Esto, por ejemplo, explica gran parte de esa dificultad comparativa que ha tenido Rusia para progresar comparado con China. Lo que pasa es que Rusia había montado desde la época de Stalin en los años 30 un tremendo aparato industrial, con una cantidad de problemas enormes. Por lo tanto, para Rusia seguir en su avance industrial y desarrollo tenía que desmontar unas fábricas colosalmente grandes y totalmente no productivas, contaminantes. China tenía algunas, Todavía cuando yo visité Pekín hace un tiempo hay grandes fábricas muy mal ubicadas que son producto de la vieja época, pero era muy poco en comparación a lo que había en Rusia. Por lo tanto, el capitalismo dinámico chino crece alrededor, fuera de todo esto. Y ahí van quedando estos viejos colosos, estos grandes barcos rojos, como le llaman por ahí, naufragados prácticamente fuera de la modernidad, pero son islas dentro de un mar de desarrollo. En Rusia eran el mar de desarrollo que había que desmontar, y eso por supuesto que tiene costos mucho más. Por lo tanto, tenemos que pensar en el desarrollo de esa manera, tiene trampas, tiene ventajas para los que llegan tarde, pero que se abren al progreso, y hay una tendencia natural a que sea difícil seguir dinámicamente. Eso es importante para Chile, considerarlo siempre, porque estamos progresando, pero también estamos creando estructuras que van a empezar en un cierto momento a ser trabas del progreso. Hay un famoso escritor, un historiador económico que yo realmente les recomiendo, por ahí se pueden encontrar algún libro de él, que se llama Mansur Olsson, se escribe Mankur, pero es Mansur Olsson, en la pronunciación, que en los años 60, 70 publicó una serie de obras. La más conocida es una que creo que el título es El auge y la caída de las naciones, y que justamente tiene que ver con esta creación de estructuras primero exitosas y que después son frenos de que el éxito continúe. Y por eso es que es importante para toda sociedad mantener la flexibilidad, no darle demasiado poder a los grupos de interés, no hacer que los que han llegado a ser poderosos tengan capacidad de impedir la renovación social, económica de la sociedad, porque esa tendencia va a existir. Por lo tanto, hay que cuidarse de ese tipo de... Pero, yo decía, y lo veíamos en la comparación, que hay un elemento, tiene que haber elementos especiales para Europa. Porque si fueran solamente los dos puntos ya discutidos, afectarían de manera más o menos igual a Estados Unidos o a Canadá o a Australia o en fin a Japón, porque son todas economías ya desarrolladas. Pero no, hay algo más que hace que Europa no solamente tenga dificultades en seguir el ritmo del desarrollo, sino que simplemente pueda caer en crisis muy profunda y verse
enfrentada a desafíos que son realmente difíciles. Y yo creo que el único hecho diferencial que es posible encontrar es aquel que tiene que ver con, o que es el estado del bienestar, el gran estado, con todo lo que ello implica. Porque no podemos pensar de que Europa tenga tecnologías distintas a las que hay en Estados Unidos o en Canadá o en Japón, no. Tecnológicamente tenemos unos niveles bastante comunes, hoy día no hay, digamos, mundos separados en ese sentido, circula bastante fácilmente. El acceso a los mercados mundiales, pueden haber algunas pequeñas diferencias, pero si uno trata de pensar dónde puede estar ese hecho diferenciador, uno indudablemente que aterriza en este elemento, que han desarrollado eso que se llaman los grandes estados del bienestar. Y les doy un ejemplo estadístico de este asunto, una ilustración, entre muchas que se podrían elegir, es el nivel del gasto público del año 2012, también basado en el Fondo Monetario Internacional, la estadística de abril de este año. Y aquí vemos una serie de países bastante dinámicos, países asiáticos, o los 4 países que forman la Alianza del Pacífico, que son de las economías más dinámicas hoy día en América Latina, y todas tienen un gasto muy restringido, lo que significa, diciéndolo simplemente, estados bastante limitados. No vamos a decir que son pequeños, pero limitados por lo menos, comparativamente limitados. Si comparáramos el tamaño de estos estados con el estado inglés del 1870 o con el sueco de 1950 incluso, diríamos que son grandes estados. Pero bueno, las cosas van cambiando y hoy día estos son estados muy limitados, en torno a un 20, entre un 20 y un 30%, incluso algunos bajo el 20%. En la otra parte de la escala tenemos los estados europeos, bordeando el 50%. Es decir, donde una mitad del ingreso nacional pasa por el Estado, pasa por la política, pasa por este gran estado llamado del bienestar que, y lo vemos, caracteriza estas economías. Vemos que hay un par de economías desarrolladas, Japón y Estados Unidos, donde el gasto público ha ido creciendo mucho y que están entrando en niveles ya pasando el 40%. Esto es algo de los últimos 10 años aproximadamente. Hasta hace unos 10 años atrás, Estados Unidos y Japón estaban, yo diría, por debajo del 35%. El Estado ha estado creciendo. En esta época llamada neoliberal, por algunos, de capitalismo salvaje, vemos que en Estados Unidos el Estado está creciendo en forma bastante preocupante, diría yo. Con administraciones conservadoras, republicanas o demócratas, hay un crecimiento muy notable, en Japón también, y vemos que en este mundo neoliberal la mitad del producto en todo este tipo de economía, o cerca de la mitad, 40-50%, en algunas casi 60%, como Dinamarca, del Producto Interno pasa por el Estado. Si esto es un mundo neoliberal, entonces no hay palabras para describir otros mundos que han habido en nuestra tierra, pero esto está lo más lejos de ser algo que se asemeje al estado ese de las fantasías de alguno que solamente se preocupa por unas cuantas cosas como la defensa y la policía. Estos son grandes estados, sea donde sea. Ahora, entre estos grandes estados hay estados enormes y estados limitados. Y aquí tenemos 2 países latinoamericanos, Brasil y Argentina, que tienen estados de nivel de europeo prácticamente, 40%, o Argentina 44%, con la inseguridad de toda estadística argentina, perfectamente puede ser un 50%, o perfectamente algo que nadie sabe lo que es, porque perfectamente puede ser así también. Tal vez tenga que ver con la incapacidad de seguir el dinamismo que Brasil y Argentina están mostrando. No quiero sacar esa conclusión aceleradamente, pero definitivamente en el caso argentino, donde tenemos uno de los casos más corruptos de Estado, el uso premoderno del Estado, porque es un Estado caudillesco que no tiene nada que ver con estados modernos en realidad, donde prácticamente la propiedad pública es la propiedad del caudillo, que se ha apropiado de lo público, que la mitad de la riqueza nacional, un 44%, pase por el Estado, es absolutamente una locura. Es darle poder al caudillo para comprarlo todo, devastarlo todo, hacer cualquier cosa, que es lo que está pasando en Argentina.
sea, el Estado clientelista argentino, el populismo argentino, nunca ha tenido más recursos que hoy día. Ni siquiera Perón, en sus tiempos gloriosos de los años 40, los que hundieron a Argentina en gran parte, llegó a estos niveles. Hoy día pasa la mitad de la riqueza argentina, lo que no es poco decir, por las manos de una pandilla de caudillos y sus... En realidad es difícil describirlo en términos que no sean insultantes, pero es que es una realidad política muy triste. Y bueno, y los problemas que tiene Argentina y que tendrá Argentina tienen definitivamente que ver con esto. Ya no son estados del bienestar, sino que son estados simplemente de mafiosos. Lo que es, por supuesto, mucho peor que estados del bienestar, que por lo menos son en general estados bastante decentes. Si bien son estados que gastan mucho, que son problemáticos, pero son bastante decentes. En fin. Esto nos muestra claramente que tenemos niveles muy distintos en cuanto a la extensión del Estado y que Europa efectivamente a este nivel simplemente del gasto tiene un desarrollo que es bastante excepcional. Ahora bien, permítame hablar un poquito del estado del bienestar en sí mismo. El estado del bienestar se basa en una idea atractiva y peligrosa. Basta leer el enunciado, estado del bienestar. El bienestar de las personas, de la sociedad, depende del Estado. Tiene que ver con el Estado. Está, de alguna manera, reside en el Estado. Y esta es la idea central del estado de bienestar. Que el Estado asume ese rol fundamental de asegurarle a las personas su bienestar material y también inmaterial, de resguardarlos ante el fracaso, de asegurarles una serie de derechos, como se los ha venido a llamar. Yo digo que es una idea peligrosa porque nos saca de aquello que es la única base realmente sustentable del bienestar, que son las personas, el esfuerzo de cada uno, lo que hagamos de nuestras vidas, lo que invirtamos en estudiar, en producir, en ser mejores, en ir a trabajar, todo ese esfuerzo que es nuestro. Esa por supuesto que es la idea y la base clásica del desarrollo, del progreso, de lo que los seres humanos son. Es decir, responsables de sus acciones y con una relación directa entre lo que tienen, lo que alcanzan y lo que hacen. Es decir, una responsabilidad por la vida. Cuando se crea la idea de que hay algo otro, un poder distinto de nosotros, que nos asegura todo eso, no unos mínimos que pueden ser perfectamente aceptables, sino que realmente nuestro bienestar, nuestro progreso, nuestra seguridad. Estamos haciendo una operación mental que yo creo que es, en el largo plazo, fatal. Porque estamos poniendo el foco del desarrollo en un ente que no puede crear riqueza por sí mismo. Porque la riqueza se crea por nosotros. Aunque sea propiedad del Estado o la fábrica, no importa. Pero en la fábrica tendremos que trabajar nosotros finalmente. Y si ese día nosotros llegamos sin motivación, sin ganas, etcétera, pasa lo que pasa en las economías socialistas, que no tienen productividad, no tienen dinamismo y al final se hunden como la vieja Unión Soviética. Pierden la carrera del desarrollo porque no tienen ese elemento dinámico, que somos nosotros, esa responsabilidad. Cuando uno dice, pero ¿qué importa que trabaje o no trabaje cuando me pagan más o menos lo mismo? Cuando finalmente no decido ni qué escuela ni nada, porque ¿para qué me sirve todo esto si me lo dan? Hecho. Lógicamente que estamos debilitando la base del desarrollo económico mismo. Y esto yo creo que es la esencia de los problemas del estado del bienestar, que termina creando generaciones que se creen el cuento de que el Estado, como si tuviera una especie de varita mágica para crear riqueza, les puede asegurar todo aquello que solamente depende de nosotros. Y cuando nosotros dejamos de producirlo, se acaba también para el Estado, si el Estado no tiene esos recursos fantásticos. No manda a los diputados y senadores a trabajar en las minas ni en las fábricas, no, depende de que hayan unos tipos como ustedes, como yo, como todos nosotros, que lo hagamos. El Estado no crea bienestar, máximo puede repartirlo. Pero no puede asegurarlo, ni dar garantías. No puede haber un estado del bienestar si no hay una sociedad que cree bienestar. Pero cuando
los jóvenes van a la escuela o nacen con la idea de que tienen un montón de derechos independientemente de lo que hagan, porque alguien les va a tener que asegurar esos derechos, y ese alguien se llama Estado. O en América Latina un caudillo, en el cual somos más mágicos todavía, creemos que un caudillo nos va a dar todo eso, o sea, estamos personalizando estas fuerzas exteriores. Pero cuando se cree eso, se llega a la situación que hoy día se vive en España y en muchas partes de Europa. Hay un montón de jóvenes indignados en las plazas, en las calles, porque no les dan sus derechos. Y yo entiendo que estén indignados después de abrir una escuela que les enseñó que no importaba mucho esforzarse, no esforzarse, incluso que fue eliminando toda forma de saber si se esforzaba o no se esforzaba la persona, las notas, los exámenes. No, si eso creaba estrés. Eso es por pobres niños, si este es un juego, la vida es un juego. Y de repente los pobres niños que creyeron en el cuento que la vida era un juego porque había alguien que les podía asegurar siempre ese progreso, se encuentran que no, que se acabó la plata. Y que el Estado no tiene una plata mágica propia, ni una capacidad de inventarla. Algunos todavía lo creen y le exigen al Estado, dennos los derechos, devuélvanos los derechos. Y algunos más despistados creen que alguien ha venido a robarle los derechos. Los alemanes hoy día en Europa. Europa vive hoy día una situación muy especial donde se está creando una gran pugna dentro de Europa, y los alemanes son los malos actuales, que nos robaron los derechos, que son los que le vinieron a robar la varita mágica al Estado español para dar derechos. Y se produce una situación de una incapacidad de enfrentar las crisis. Porque yo, cuando todavía sé que el progreso o no progreso depende de mí, y tengo un problema, una crisis, pasa algo conmigo, mi familia, con mi economía, yo sé que tengo yo que ponerme, doble. Pero cuando yo he creído de que depende de otro, y que no tiene nada que ver conmigo en realidad, porque yo tengo derechos universales, sagrados, que me los tienen que dar siempre, esa relación ya no va conmigo, no me pregunto qué hago yo ahora, cómo me remango las mangas, sino que me voy a una plaza y digo, denme mis derechos. ¿Quién me los robó? La señora Merkel, el capitalismo mundial, los neoliberales, y empiezo a inventar una serie de chivos expiatorios que son muy buenos para quizás pasar un tiempo, pero son muy malos para explicar las cosas. Este Estado tiende, por supuesto, a tener un tamaño excesivo. Y esto por una dialéctica muy simple. Especialmente en los buenos tiempos, este es un Estado que siempre ofrece nuevas reformas, y una población que siempre pide más. ¿Quién va a dejar de pedir más derechos? Mejores escuelas, ojalá sol todos los días y felicidad asegurada, ¿por qué no? Y este, por lo tanto, es un tipo de Estado que tiende a crear una complicidad entre políticos que quieren ser reelegidos, dando estos regalos maravillosos que el Estado asegura, y votantes muy satisfechos de recibir más y más derechos. Y eso genera una dinámica de expansión de estos Estados, ¿no?, que lleva a que de pronto gasten la mitad del producto de un país. Pero más preocupante que el tamaño del Estado, en el cual mucha discusión es cuánto gasta y si gastar tanto es muy malo o menos malo. Yo creo que lo más preocupante del estado del bienestar es la estructura que se ha dado. Y es una estructura típica de las economías planificadas, cerradas, de monopolio, sin competencia, por lo tanto sin dinamismo. La escuela pública o los hospitales o toda esta gran cantidad de servicios han sido creados con un mínimo de libertad de elección y bajo la forma de monopolios directamente ejercidos por funcionarios públicos o aparatos públicos. Por lo tanto, sin ninguna fuerza que cree una presión sobre los productores, los que usan esta gran cantidad de recursos públicos, de ser mejores, de ganarse todos los días a sus ciudadanos, sus clientes, porque sus clientes o ciudadanos son cautivos. Tienen esa escuela y no tienen otra. Tienen ese hospital y no tienen otro. Y habitualmente, como los impuestos son muy altos, no tienen tampoco capacidad para ir a demandar una oferta privada de salud o de educación. Y esto hace que cuando un Estado gasta la mitad del ingreso nacional, y lo hace dentro de formas típicas de economías planificadas, monopolistas,
sin competencia, sin presión por ser mejores, por ser dinámicos, por producir bien, por satisfacer, por ahorrar, lo hagan mal. No es tan problemático cuando gastas una parte pequeña, un 10%, un 15%, lo que sea. Pero cuando estás gastando la mitad del ingreso, es muy importante cómo lo haces. O sea, lo que ha pasado en estas economías es que son economías básicamente de mercado todavía, pero que han ido desarrollando un verdadero tumor canceroso de economías planificadas. Y estas economías planificadas han llegado a abarcar una cantidad fundamental de lo que es la economía de la organización social de esta sociedad. Y eso indudablemente que tiene que tener consecuencias respecto del desarrollo. Una de las diferencias que hay entre los estados del norte europeos, que tienen mayor dinamismo, como veíamos inicialmente, y los del sur, o Francia, e incluso algunos del centro europeo, es que los del norte vivieron ante las crisis y tuvieron que reformar gran parte de estos mecanismos que creaban o que no creaban dinamismo en sus estados del bienestar. Voy a hablar un poquito de eso después, pero hay en Europa distintos tipos de estados de bienestar. Unos más sostenibles con mucho gasto y otros que juntan al mucho gasto una pésima estructuración del Estado, porque está totalmente dado por formas de monopolio y además con funcionarios públicos. Una de las lacras más espantosas que puedan existir. Gente que tiene derecho a un empleo. Es decir, gente que ha monopolizado el uso de los recursos públicos y con los cuales no se puede competir. O sea, no importa que sean buenos, malos, que se duerman. Bueno, si son muy, muy malos y además criminales y hacen una serie de cosas, puede que lleguen a sancionarlo. Y a veces puede que llegue al extremo de despedirlo. Pero es que imagínense lo que serían fábricas o panaderías donde los que producen el pan fueran empleados de ese tipo que tuvieran inamovilidad, derecho al empleo de por vida y si no se roban una tonelada de harina no les pasa nada. ¿Qué pan tendríamos? Imagínense. Y además, si los que van a comprar el pan tienen que ir a comprarlo a esa panadería porque es la panadería que les tocó, la escuela que les tocó, el hospital que les tocó, etcétera, es muy fácil imaginarse el pan que terminaríamos comiendo y el costo social. No el costo directo porque finalmente puedo subsidiarlo, hasta puedo regalar ese pan. Pero lo importante es cuánto pan una estructura de este tipo puede producir. Por lo tanto, aquí hay varios problemas que han sido muy importantes. Algunas consecuencias de esto. Bueno, una de las consecuencias más importantes es que las regulaciones de los grupos de presión han tendido a ser extraordinariamente fuertes en sociedades con importantes estados del bienestar. Los estados del bienestar se organizan políticamente como verdaderos estados corporativos, que le dan un tremendo poder a los sindicatos, las organizaciones empresariales, a todos aquellos que ya son o que constituyen estructuras poderosas en la sociedad y crean normas para defenderse contra los inmigrantes para que no les compitan con la fuerza de trabajo, contra los agricultores africanos para que no les compitan con la agricultura, contra Pedro, Juan y Diego porque tienen un tremendo poder que es parte de estos grandes estados, estados que tienen un nivel de regulación además extraordinariamente desarrollado. Y en toda sociedad, las regulaciones tienden a ser expresiones de los grupos de poder. No es nada raro. Es el poder el que regula, por lo tanto, el que tiene más poder logra regulaciones que son adecuadas. Por lo tanto, esa tendencia a crear estructuras conservadoras, de la cual ya hablé antes, tiende a fortalecerse muchísimo. Cuando tenemos importantes estados que regulan muchísimo en la vida, que tienen mercados de trabajo y de todo tipo muy regulados, porque esas regulaciones van a ser expresión creciente del proteccionismo de los grupos que ya tienen un alto poder. Proteccionismo en todo sentido. El proteccionismo peor hoy día tal vez no sea ni siquiera el que tiene que ver con la posibilidad de importar productos. Si alguno de ustedes hace el experimento de ir a trabajar a algún país europeo y puede llegar a ese país y vivir legalmente y va con un título chileno, va a ver los problemas que va a tener para homologar y poder competir con las enfermeras españolas o los médicos, etcétera. En general esa competencia va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hay tremendos aparatos de poder que se llaman el colegio médico, el colegio de enfermeras, que han hecho prácticamente imposible que alguien venga a competir con ellos. Las universidades españolas son pero
estructuras absolutamente endogámicas, porque todo está hecho para que nadie de afuera, ni siquiera un premio Nobel, pueda venir a competir con uno de los señores que están establecidos ahí y que le da a sus clientelas, o sea, a sus grupos tribales, la preferencia. Por supuesto que el hecho de que España no tenga ninguna universidad entre las 150 mejores del mundo es que tiene que ver con eso. ¿Cómo van a tener buenas universidades si no hay competencia? Son funcionarios inamovibles que bloquean toda movilidad, toda competencia. Bueno, uno tiene las universidades también que se merece. Y España se merece unas universidades pésimas, como son las universidades españolas, lógicamente, porque ha creado un sistema de proteccionismo, ¿no?, que hace que no haya ningún dinamismo. Son propietarios de las cátedras universitarias y son los profesores que son. Y no puede ser distinto. O sea, todo esto tenemos que pensarlo. El proteccionismo tiene muchas facetas. Puede ser el sindicato, puede ser una corporación, puede ser un grupo de empresarios, por supuesto que sí, que trate de bloquear a un competidor, pero sí siempre lo van a tratar de hacer. Por lo tanto, estados que fomentan ese tipo de desarrollo van a tener grandes problemas. Reformar la Universidad Española es que nadie ni siquiera se lo plantea. Fuera que los tendríamos en huelga eternamente, defendiendo su trabajo. No, defendiendo su monopolio sobre los trabajos públicos, que es muy distinto. Su privilegio a no tener competencia, que también es muy distinto. Ahí hay sociedades distintas en Europa, no todos tienen este tipo de lacra. Suecia no tiene este tipo de funcionarios públicos, y por eso es que ha podido reformar su estado del bienestar y hacerlo mucho más dinámico. Fue un estado, Suecia, donde realmente gobernó por mucho tiempo un verdadero partido obrero, la socialdemocracia sueca. Y no un partido de las clases medias, como son la mayoría de los partidos socialistas. Un verdadero partido obrero jamás le da el privilegio de la inamovilidad a los funcionarios públicos, imagínense. Los obreros que no pueden tener inamovilidad porque dependen de que se venda el producto, de que compitan, que sean eficientes, dándole privilegio de inamovilidad al sector funcionario. Eso solamente puede ocurrir donde no hay verdaderos movimientos obreros, aunque se llamen como se llamen, socialistas o lo que sea, pero Suecia afortunadamente no fue así y ha sido muy importante para los cambios. La sociedad de los derechos y bienestar seguro. Esta idea que existe, que se desarrolla, donde se ve la riqueza, el progreso, como yo digo, el progreso es como andar en bicicleta. El que deja de pedalear se cae. No es algo que se adquiere, ya somos ricos, ya somos desarrollados. Lamentablemente hay una tendencia acá a dar esta idea. Tenemos derechos. Ya fue al Parlamento, el presidente firmó la ley, ya tenemos derecho a sol todos los días. Dennos el sol todos los días. ¿Qué cuento es este? Si todo esto cuesta, todo esto es plata, todo esto es productividad, todo esto es esfuerzo. Y si no existe eso, no hay derechos de este tipo. Hay otros que pueden haber, digamos, el derecho a expresarnos, etcétera, no tiene esos costos. Pero estos derechos que tienen un tremendo costo, indudablemente que dependen de que el esfuerzo sea mantenido para poder pagar por esos derechos. Sin embargo, se crea esta idea bastante distinta. En España, muy natural, si España hizo ya en el siglo XVI, cuando conquistó América y medio mundo y encontró el Potosí y otras fantásticas recursos minerales, bueno, era súper rico. Y después vinieron 3 siglos de decadencia. Porque una cosa es ser rico y otra cosa es ser capaz de mantener la riqueza. Y ahí yo a veces me pregunto, en Chile hay una idea muy simplista de lo que es el desarrollo, $22.000 per cápita. Eso no tiene nada que ver con el desarrollo. El desarrollo es la capacidad de sostener y aumentar los $22.000, para lo cual necesitas otras cosas muy distintas. O sea, a veces uno confunde la meta en términos de una cierta riqueza con el desarrollo mismo. España está viviendo hoy día lo mismo. Se creyeron súper ricos de pronto. Y los españoles lo cuentan. Si el año, que se hace 5 años, éramos todos ricos y todos nos comprábamos 2 coches. No dicen coche, los españoles están todavía en la Edad Media, andan en coche y no en auto. Y así. Y todos tenían 2 pisos, y de pronto se acabó todo eso. Y bueno, el efecto mental de eso es bastante complicado. Ahora, por supuesto que el estado del bienestar requiere unos impuestos muy altos, y los impuestos muy altos tienden a desincentivar la creatividad, el trabajo, o sea, las fuentes de la riqueza. Tienes que sacar de alguna parte, si esto no es magia. Hay una cierta retórica de izquierda que le sacamos a los ricos, o el cobre, cosas así un poco metafísicas. Por lo tanto, fáciles en el populismo del discurso de decir, ya, le sacamos a los ricos. Y como los ricos son 2 que tienen mucha plata, todos los demás nos libramos.
no han entendido nada de lo que es el estado del bienestar desarrollado. El estado del bienestar desarrollado depende de que todos tributen y mucho, especialmente los que son más pobres. Y nunca se ha tributado tanto de parte de los que son más pobres, del simple limpiador, del que trabaja en las cosas más duras, que en países como Suecia o Dinamarca u otros países. Porque nadie sostiene un gasto público de 50 o 60%, sino hace tributar a todos mucho. Y como los que trabajan con trabajos más simples son las bases tributarias más seguras, porque tienen la menor movilidad posible hoy día, son las que tienden a pagar mucho. Sin embargo, el capital o los capitalistas más ricos, como son o tienen la capacidad de moverse hoy día bastante, tienden a tributar mucho menos. De hecho, en Suecia hay una excepción tributaria para los más ricos, aquellos que tienen fortunas familiares, porque saben, esta excepción la creó la socialdemocracia. Yo tuve la fortuna de estar en el Parlamento cuando la aprobamos, pero tal como la abolición del derecho de herencia, todas esas cosas, que hacían que esos grandes capitalistas se fueran de Suecia, claro. Y como un país chiquito, basta que se le vayan 100 de esos para que el país tenga un impacto económico terrible. Y se pueden ir. El que no se puede ir es el limpiador que habla inglés más o menos. Los suecos hablan bastante bien inglés. O el que no tiene unos conocimientos, un trabajo que le permita esa movilidad. Ahí están las grandes bases tributarias, digamos, que los estados de bienestar. Por tanto, la gente debiera pensar, si quiero un estado de bienestar grande y quiero entregarle el 30 al 40% de mis ingresos, de mi poder, de mi libertad al Estado. Y si uno está dispuesto, como los suecos, por ejemplo, han estado dispuestos, no es que le hayan contado un cuento, no, votaron por eso y lo eligieron, después se arrepintieron un poco, pero bueno, les tuvo que venir una tremenda crisis encima para ellos. Pero esa es la cosa que la gente cree que todo esto le va a costar a otro. Ya la filosofía de que otro paga es bastante... Y eso es parte de la demagogia de la izquierda, lógicamente. Un poco de honestidad les vendría bien. Y contar, mira, en Dinamarca sí tienen, cierto, la escuela, esto, pero mira, de tu ingreso, tú que eres limpiador, va a quedar tanto en manos del Estado. Y vas a caer bajo la línea de pobreza, y el Estado te va a tener que dar un subsidio después para hacerte no pobre. O sea, primero te hace pobre porque te saca mucho impuesto y después te devuelve para que quedes ahí no tan pobre. Y entre tanto, el poder político se apropia de parte de tu libertad porque lo que te lo da definido, empaquetado, regulado, etcétera, por los otros. Y ese es todo el asunto en realidad. Si el 50% significa que la mitad del poder de la sociedad pasa por manos de los políticos. Ya no hablamos ni de escuelas, ni de hospitales, ni de otra cosa, hablamos de quién tiene el poder, porque todo esto es cuestión de poder en el fondo. Ahora, hay una serie de otras cosas, se desarrolla una ideología igualitaria que ha sido muy fuerte en Europa y una ideología anti-emprendimiento, es decir, anti-enriquecimiento. Sociedades donde la gente se puede hacer muy rica. Esto ha sido, dentro de lo que ha sido el desarrollo ideológico del estado del bienestar, algo muy combatido. Todos tienen que estar dentro de un nivel más o menos de igualdad, como se dice. Ahora, eso tiene un precio, evidentemente. Cuando yo le digo al que puede ser más emprendedor, aquí tuvimos un pequeño percance técnico, parece, vamos a ver qué. En todo caso, si uno le dice que su esfuerzo, su riesgo, va a ser compartido con todos los demás porque necesitamos que pague mucho impuesto. Y los impuestos han llegado a ser muy altos y llegan a ser... Ustedes saben que en Francia hay un famoso actor que se llama Depardieu, que se fue a Rusia. Se fue a Rusia cuando el gobierno socialista francés, en un ataque de absoluta locura, dijo que los ricos iban a pagar el 75%. Entonces Depardieu dijo, yo he pagado 14.000 millones de euros al Estado francés. Más que todos los ministros socialistas juntos en toda su vida, mucho más. He sido súper solidario, he creado tantos empleos, todo esto. Pero me parece mucho, ¿saben? Me voy. Y se fue. Y uno dice, bastante razonable. Después lo acusaban de traición y cosas así, porque claro, no estaba dispuesto a darle el 75% de su vida al Estado francés. Después de dar esos 14.000 millones. Uno tiene que entender que esto tiene consecuencias. Y una de las consecuencias que ustedes pueden ver aquí, yo no sé si podemos recuperar la imagen o... Yo sí,
si fuera posible. Sí. En todo caso, aquí en la copia que tienen ustedes dice impuestos, igualitarismo y emprendimiento. California 26, zona euro 1. Este está tomado de un artículo muy interesante que apareció en The Economist hace menos de un año, donde decían que del año 75 en adelante, si uno mira las empresas creadas de 75 en adelante, que han llegado a ser parte de las 500 más grandes del mundo, uno encuentra 26 empresas en California. Una sola en toda la zona euro, que tiene 330 millones de habitantes. O sea, como el conjunto de Estados Unidos, pero por supuesto que muchas más veces que California. Y uno se pregunta, 26-1, ¿esta goleada de qué depende? Bueno, depende de todas estas cosas. Que culturalmente no se celebra al triunfador, al multimillonario, que ha sido capaz de crear cosas nuevas. Y después se le pide que sea solidario y que done un montón de dinero. Y hay una cultura también de eso, que es muy importante. Pero si la cultura es hacerla prácticamente un delincuente, porque ha sido exitoso, este mismo artículo de Economist dice, en Europa los empresarios exitosos se cuidan bastante de no mostrar su fortuna, porque prácticamente eso implica ser condenado por ser exitoso. Si uno sube los impuestos al 75%, en Suecia han llegado al 80% también, y hasta más del 100% se llegó en un momento dado. Fue una de las paradojas, que uno trabajaba un poquito más y pagaba ya más impuestos por toda su... qué buena, gracias. Esto no depende de que en Europa haya menos mentes creativas. La verdad es que si uno mira las tasas de innovación en términos de patentes internacionales, los suecos, los alemanes, tienen tasas muy altas, más altas habitualmente que las de Estados Unidos. Los españoles, los italianos, los franceses tienen muy poco. Están realmente muy, muy mal en todo eso. Pero los alemanes no, los suecos tampoco. Pero ¿qué pasa? Que un gran innovador no va a poner su industria o su nueva empresa en Alemania, sino que va a tratar de ponerla en California, en Estados Unidos, o en la India, o en China, o donde sea. Es decir, las sociedades europeas se han dado el lujo, no solamente de echar literalmente a un Dupardier, sino que de ir echando sucesivamente a sus elementos más dinámicos, a ese liderato económico, que es fundamental, o tecnológico. Hay 500.000 aproximadamente de talentos europeos, es decir, de científicos de primer nivel, empresarios creativos, que viven en Estados Unidos. Eso le cuesta a Europa gran parte de sus problemas actuales, de su incapacidad de desarrollarse. Pero eso es consecuencia de todo, desde las regulaciones proteccionistas que te condenan al que quiere iniciar algo nuevo, hasta el tipo de impuestos que ya lo condena físicamente a pagar gran parte de su éxito. Ahora, lo que ha pasado en Europa tiene que ver con estos elementos que yo he descrito, pero también tiene una especie de factor que exacerba todos los problemas que ya hemos estudiado. Y ahí entra la idea del fraude. Y también un poco el euro, que no deja de ser parte importante del problema hoy día. Y lo que yo llamo el populismo del estado del bienestar. Y tiene que ver con esa dinámica de la cual yo hablé entre ciudadanos que piden más derechos y políticos que contentos les dan los derechos cuando pueden, y a veces cuando no pueden también, si pueden endeudarse, lo hacen igual. Y es que el estado del bienestar, por esta dinámica, tiende a construir sistemas de beneficios, derechos, en buenos tiempos, que están basados totalmente en que los buenos tiempos se hagan permanentes. Es decir, cuando yo tengo una coyuntura alta y hay muy poco desempleo y todo va bien y los impuestos entran a montones en la sociedad, es muy fácil ofrecer unas jubilaciones a los
como en Francia a los 60 años, 62, etcétera, 35 horas de trabajo, y, en fin, podemos seguir. Porque sacamos las cuentas y dicen, no, mira, tenemos solamente 4% de desempleo, etcétera, etcétera. En fin, podemos pagar todo esto. Pero son los buenos tiempos. El problema de eso es que un sistema que ofrece proteger al ciudadano debe estar pensado para los malos tiempos y no para los buenos tiempos. Si los buenos tiempos son muy fáciles, el ciudadano se las arregla solo por la mayor cantidad de los casos, porque hay trabajo, porque hay muchas posibilidades. Si todo este Estado se creó con el discurso que los iba a proteger cuando les fuera mal, pero como el sistema de derecho está pensado con una base económica que solamente se da en los mejores tiempos, cuando vienen los malos tiempos quiebran los estados del bienestar. Eso es lo que pasó en Suecia hace 20 años, lo que ha pasado en Italia, en España, lo que está pasando en Francia, porque no pueden cumplir, porque han sido populistas, no son populistas como Chávez, son peores que Chávez, porque ni se notan, pero prometen cosas absolutamente irresponsables. El caso más típico y el primero que entró en crisis fue Suecia. Suecia llevó el Estado a sus niveles más increíbles, el gasto público pasó el 70% en un momento dado, o sea, ya estamos hablando de niveles estrafalarios. Bueno, en Suecia, con una coyuntura excepcional, más que coyuntura ya, Suecia tuvo 50 años de pleno empleo permanente. Y hablo de pleno empleo al nivel del 2% de desempleo, ¿eh? O sea, un sobre pleno empleo. Donde, claro, esto es del año 41, en plena guerra mundial, hasta el año 90. 49 años excepcionales. Con industrias intactas, no fue dañada por la guerra, con buenas tecnologías, en fin, tenía todas las condiciones. Y lógicamente que en ese periodo extraordinario, Suecia va creando un sistema de derecho, de expansión pública, todos felices. Felices hasta que un día el 2% de desempleo se transformó en 3 años en el 12%. Vinieron los malos tiempos, incluso en Suecia. Eso ocurre el año 91 al 93, por distintas cosas. La coyuntura internacional acostumbra a ser importante, viene más competencia, vienen economías nuevas como Corea, con productos de tipo industrial que compiten con los suecos, y de pronto empieza a crecer el desempleo. Y llegan los suecos contentos, confiados, a pedirle al Estado del Bienestar: ahora nos paga, señora, ¿no es cierto? Porque 50 años llevamos creando derechos y todo esto muy bien y ya estamos convencidos, amamos nuestro Estado del Bienestar, realmente los suecos amaron su Estado del Bienestar y todavía lo aman bastante. Páguennos. No había plata. El déficit público en Suecia llega al 11% del Producto Interno del año 93. La corona se desfonda completamente. El gasto público se dispara, los ingresos caen. Porque los tributos caen cuando trabaja menos gente. Ay, perdón. Disculpen, ¿eh? Lógicamente, se había prometido demasiado. El año 92 incluso. La corona, la tasa de interés en Suecia llegó a elevarse al 500%. Cosas increíbles. ¿Por qué? Porque había que defender la moneda sueca que se llama la corona y era imposible. Había una especulación brutal porque todo el mundo se daba cuenta que estaba quebrado el famoso Estado del Bienestar sueco. Duró algunas horas solamente, el 500% como tasa de interés no es sostenible más que unas horas. Los suecos, este fue un shock psicológico, que fue muy importante porque abrió las reformas de este Estado del Bienestar. Moderarse, gastar menos y gastar bien. No tener monopolios públicos, integrar la iniciativa privada en el sector público. Por último, si vamos a gastar mucho, gastemos bien. Porque imagínense pasar de un estado del bienestar en el cual la población confiaba absolutamente a un 500% de tasa de interés, un 11% de déficit público, es realmente traumático. Alguien dijo con mucho acierto: Suecia se ha convertido en una república bananera. Y agregó: pero sin bananas. Porque claro, en el clima frío del norte ni siquiera bananas habían y había que enfrentar. Esto ocurrió hace 20 años atrás y inició un proceso de reforma extraordinario que ha hecho que hoy día Suecia enfrente la crisis europea en mucho mejores condiciones que los países del sur, que llegaron después, llegaron al final. Y se creyeron la fiesta del Estado del Bienestar y del gasto, y además ahí entran otros elementos como el euro, el capital alemán que no encuentra lugares de inversión en Alemania, y se desborda
el estado del bienestar en estos países nuevos, y son los que están viviendo hoy día con más intensidad la crisis. Europa del Norte en general ha pasado por momentos de crisis ya anteriormente. Los alemanes a comienzos de los años 2000, y ahorraron y aumentaron la productividad, se bajaron los salarios incluso, o los mantuvieron totalmente aplanados, mientras en el sur, con productividad decreciente, los salarios aumentaban tremendamente. Son los lujos que uno puede darse en esos momentos de ilusión. Y lógicamente hace que la crisis sea mucho más fuerte en los estados del sur. Sobre el euro voy a decir muy poco porque es un tema muy largo y creo que es mejor dejar algún poco de tiempo para las preguntas. He escrito acá las desventuras del constructivismo. Constructivismo es un término muy usado por algunos economistas liberales o filósofos políticos liberales también. La idea que tienen los políticos a veces de que pueden inventar la realidad, manejar la realidad, que pueden construir pirámides en buenas cuentas porque tienen el poder. Es una especie de delirio del poder. La creación del euro fue en gran parte un delirio del poder. Tiene sus explicaciones también políticas, la unidad de Alemania, etcétera, pero fue el intento de construir una gran pirámide que tuvieron políticos como Kohl o Mitterrand y otros que dieron un paso más allá de lo que económicamente y políticamente y culturalmente Europa podía tolerar. En el sentido político, porque una unión ya tan desarrollada como el euro presupone, sin una base, no hay un pueblo europeo, no existe. Y tienen un montón de superestructuras económicas, políticas, un parlamento que es capaz de regular hasta el porte de los plátanos, poco menos, son cosas increíbles que puede regular que ha regulado el Parlamento Europeo. Cuando no hay un pueblo europeo, o sea, que los finlandeses se sienten que son del mismo pueblo que los portugueses, que no tienen nada que ver, no existe eso. Por lo tanto, cuando viene el momento de pagar por unos y otros porque hay malos tiempos, es que no sienten nada de eso. Eso que sentimos, bueno, mira, les va mal en Chuquicamata, paguemos nosotros porque somos chilenos. Esa cosa que existe que es importante, porque la tributación se basa en un sentimiento de que hay una comunidad. Eso no existe para nada en Europa. Y lógicamente que llevar la Unión Europea más allá de lo que era muy importante y muy bueno, las movilidades, las 4 libertades básicas, todo aquello que aseguraba la creación de un área de libertad muy importante, para llegar a construir una gran estructura que el euro es su culminación, así lo han visto, fue realmente pues yo hablo de ibris, ate, que es el concepto griego de locura, y la némesis, que es lo que estamos viviendo ahora, como todo esta pirámide tiende a destruirse. Además, económicamente, o sea, cuando creamos una moneda única con economías muy disímiles y sin mucha solidaridad interna, porque no hay voluntad de transferir ingresos, creamos aquello. Milton Friedman lo dijo muy bien cuando se estaba discutiendo el euro. Lo que se va a crear acá es una situación donde la devaluación, que es el mecanismo normal de ajustar los precios de un país respecto de los precios internacionales y recobrar un poco de competitividad, queda excluido. Por lo tanto, lo que el país que tiene problemas va a tener que hacer es bajar todos sus precios, en vez de bajar un precio, que es el precio de la moneda. Y bajar todos los precios, los salarios, todo, cuesta enormemente mucho, porque cada grupo hace resistencia. Es lo que estamos viendo en España, en Italia, en Grecia. Todos pelean porque su precio no baje. Y terminamos en sociedades profundamente divididas como las que son. Por lo tanto, la conclusión es que hoy día estamos viviendo en Europa el precio del gran Estado, del constructivismo, esto de forzar la realidad más allá de lo que es posible, y del populismo que genera toda esta sociedad de los derechos. Y ahí vemos algunas expresiones que son muy lamentables. El político italiano Beppe Grillo, que sí, exactamente de eso se trata hoy día. De un político que le dice váyanse todos a casa y ustedes no sirven para nada y yo no sé qué voy a hacer, pero no importa porque no importa nada, etcétera. O los griegos que pintan a la señora Merkel de esta manera. Esto es normal en Grecia, que la señora Merkel aparezca como un nuevo Hitler, etcétera. Y una gran conmoción social, es decir, la Unión Europea transformándose en desunión europea a partir de este tipo de excesos y problemas que se fueron creando con el tiempo. Muchas gracias y ojalá ahora podamos compartir un poco, 10, 15 minutos, algunas preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Yo tengo una consulta. Mira, hoy día acá en Chile estamos en año electoral y tenemos una gama
tremenda de candidatos, creo que son como 8, 9, 10, pero ninguno de ellos, o mejor dicho, todos ellos, en algunos de sus puntos, sus programas políticos, basan el tema de ampliar derechos a la ciudadanía en Chile. Ya sea desde crear CERNAC financiero para preocuparse de un Chile más justo, hasta los que pretenden resguardar los derechos de los animales en la Constitución, como Marcel Clos. Todos en algún punto están buscando ampliar los derechos, llegar a ese horizonte quizás, y buscando también llegar a Europa. ¿Qué consejo le darías tú a esos políticos chilenos hoy día y hacia dónde debiera ser? Entendemos que debiera ser hacia la libertad, pero ¿cómo ves tú el panorama chileno actual? O sea, a esos políticos yo les recomendaría que leyeran los diarios europeos, de vez en cuando por lo menos, y que entendieran que lo que pasa en Europa no es casual, que no es producto del neoliberalismo, porque si hay una parte del mundo menos neoliberal que las otras, esa es Europa. Porque en ninguna parte el Estado tiene tanto poder, tantos ingresos, tantas regulaciones, tanto proteccionismo. O sea, Europa está mostrando justamente el fracaso del otro sistema, el de la regulación de los derechos del Estado, que se arroga posibilidades que son totalmente extralimitadas y que termina dañando la sociedad, porque le termina debilitando el nervio creativo de la sociedad. Yo creo que es el ejercicio que no solamente los políticos, todos nosotros debiéramos hacer, porque resultaría medio tragicómico que alguien ganase con un proyecto que se está hundiendo. Cuando vemos que, en fin, que funciona, que no funciona, esa es la verdad. Y no solamente que no funciona, que termina creando reacciones políticas terriblemente problemáticas. O sea, la izquierda extremista griega o la derecha fascista griega o este cualunquismo italiano, esto de ya todos para la casa o lo que sea, ¿ah? Es que no es nada de divertido. O la desunión española, si Cataluña se va de España ahora, ¿ah? Podrían haber razones históricas, pero claro que tiene que ver con la crisis. ¿Quién paga por quién? Los catalanes dicen no pagamos más por estos andaluces flojos, como ellos a veces han dicho explícitamente. Y los alemanes dicen, no, la fiesta de los italianos no la pagamos. Y los italianos dicen, la señora Merkel nos está robando. Es que todo esto debiera ser una lección muy, muy importante. Ahora, de todas maneras, existe una tentación populista, ¿ah? No solamente de los políticos, sino que de la población misma, de creerse los cuentos. Y cuando hay países que tienen buenas economías como la chilena, donde se generan altos ingresos, donde hay mucha plata, existe la tentación, aquello que vivió España, que vivió Suecia, que han vivido todos estos estados, de empezar a incrementar los llamados derechos, porque en un momento determinado hay plata para pagarlo. Lo que no se entiende es que de esa forma vamos a debilitar lo que está creando la plata, y más aún vamos a tener que pagar cuando no haya esa plata. Yo en España, donde he vivido harto tiempo también, había propuesto la idea de que había que hacerle a los estados del bienestar eso que se le hace a los bancos de vez en cuando, una prueba de estrés. ¿Qué tipo de crisis pueden soportar? Sistema de pensiones, muy bien, inventemos el que ustedes quieran, el más generoso, pero pongámoslos con una crisis económica. ¿Es sostenible o no? ¿Cuándo quiebra el sistema? ¿En qué condiciones demográficas quiebra el sistema? ¿Con qué nivel de empleo quiebra el sistema? Porque lo que queremos es protección de verdad, no de palabra. Que no sea papel mojado, como dicen los españoles, o sea, que dure cuando hay crisis. Porque si no, ¿para qué tenemos estados de bienestar? ¿Para qué hemos pagado tanto impuesto? Si cuando viene la crisis, el primero que entra en quiebra es justamente ese estado. Y esto yo creo que esta lección europea es muy importante, especialmente no perder la iniciativa de la discusión y de repente termina siendo el capitalismo salvaje, que es la causa de todo esto. En países donde la mitad del ingreso nacional pasa por el Estado. El neoliberalismo que está comiéndose a los pobres europeos. ¿Pero cómo? Si lo que se comió a los pobres europeos fue su propio Estado, su pasión por los derechos, su ilusión de creer que las cosas se las puede arreglar otro. Y de eso hay que hablar. Porque si Chile entra en esa onda, y no es difícil, uno puede pensar personalmente, que suena bonito esto, ¿no? De nuevo un papá grande que me compre todo y que me dé todo y que se responsabilice. Es una infantilización. Y el ser humano lleva a un niño dentro de sí y busca a veces el niño, que no le gusta que de repente, en vez de estar todo el tiempo sosteniendo la responsabilidad de la libertad, poder decir, no, tú me arreglas las cosas. Esa tentación, que yo creo que en el ser humano es fuerte, tenemos que saber medirla, entender que es un sentimiento legítimo también, pero decir las consecuencias son estas. Si somos niños de nuevo, perderemos la libertad y nuestros ingresos y un día perderemos incluso el bienestar. Porque los niños no son muy productivos.
ni van a hacer esas cosas que pueden hacer los países ricos. Podemos darnos el lujo de ser niños por un tiempo, los españoles lo hicieron, y hoy día están donde están. ¿Otra pregunta, Sami? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. ¿Hay alguna correlación o algún estudio que indique que hay alguna vinculación entre estado de bienestar y solidaridad individual? Porque uno podría pensar que al ser este estado tan todopoderoso, que garantiza la salud, que garantiza la educación, las pensiones, la jubilación, seguro de desempleo, habría menor incentivo por parte de los individuos a ser solidarios personalmente e individualmente con otros. Porque total, este derecho se lo está garantizando el Estado. Sí. Te hago una aclaración inicial. Yo creo que una sociedad decente tiene que garantizar ciertas cosas en su conjunto. Y el Estado debe hacerlo. Para que a nadie le falte. Por ejemplo, yo no quiero que a ningún niño en este país le falte una escuela. Y una buena escuela. Yo creo que ese es un compromiso de todos. Lo que no quiere decir que el Estado debe producir la escuela de todos, ni de la mayoría, ni de cada uno. No, no. Pero sí debe preocuparse que si a alguien le falta, allí focalizar su intervención. O si a alguien le falta esa atención médica que es necesaria para tener una sociedad decente simplemente. Yo estoy por un Estado que se cuide de tener una capacidad, de hacerle que a nadie le falta, a nadie que no pueda con su fuerza o que por A o C esté realmente incapacitado. Pero el estado de bienestar es una cosa muy distinta, es darle a todos una gran cantidad de derechos, etcétera, es una cosa muy distinta. Por lo tanto, el concepto de garantizar habría que matizarlo un poco. Pero en todo caso, indudablemente, entre otras cosas, porque el estado de bienestar, cuando es muy grande, necesita poner muchos impuestos a todo. Y uno de los impuestos, por supuesto, son los impuestos a las donaciones, a todo eso, lo que hace lo contrario que en Estados Unidos, en buenas cuentas. Pero además surge la idea no solamente de que el Estado es responsable por el bienestar, sino que uno no tiene responsabilidad directa por los otros. El Estado del bienestar tiene una propuesta de reemplazar las solidaridades personales por una solidaridad abstracta general que ejerce el Estado. E indudablemente debilita a la sociedad civil. El proyecto del gran Estado es el proyecto de una sociedad civil débil. Incluso en Suecia, durante mucho tiempo, cuando algo lo hacía los vecinos, los amigos, la Cruz Roja, qué sé yo, los hermanos de la caridad, se veía que eso era un defecto del estado del bienestar. O hay que extender el Estado, porque mira, lo están haciendo los vecinos, lo está haciendo la Cruz Roja, lo está haciendo las monjitas de qué sé yo. Todo lo que tenía que ver con solidaridad social, con apoyar al otro, era tarea esencial del Estado, y si no lo hacía el Estado es que le faltaba todavía crecer un poco más. E incluso los que ejercían esa función, que es muy importante, lo argumentaban así. Estamos acá porque el Estado no está. Miren qué problema, el Estado no viene a atender a mi mamá que está enferma. Así se ha planteado, incluso así, directamente. Creemos una ley que diga que el Estado tiene la responsabilidad por tu mamá. Y efectivamente se cambian las leyes y llega un momento en que dice el hijo no tiene responsabilidad por sus padres. Esto lo dice la ley sueca, por supuesto, y a los suecos les costaría mucho asumir esa responsabilidad. En Alemania no. En Alemania se sigue diciendo de que tenemos responsabilidades mutuas. Pero una sociedad de gran Estado, lógicamente, que tiende a debilitar eso. E incluso, si uno profundiza un poco más, el gran atractivo de las propuestas del gran Estado es que te libera del peso de las relaciones interpersonales. Esto suena a algo medio tremendo, pero es que las relaciones interpersonales cuestan, pesan, no son pura simpatía, ni fiestas juntos, ni nada. Implica sacrificarse por el otro, entregarle una parte de tus ingresos al otro, a aquel con el cual has entablado una amistad, una relación permanente. Tú te debes a otros, otros se deben a ti, hay derechos mutuos. Eso limita nuestra libertad. No podemos irnos mañana de vacaciones todo el año porque tenemos un poco de plata, porque resulta que tenemos otros, de los cuales somos responsables, sí, porque son nuestros amigos, nuestros cercanos, y no podemos gastarnos la plata de esa manera, tenemos que pensar en otros. Pero si aparece alguien que nos dice, no, ándate de viaje, tú sepárate, tú no te preocupes de tus hijos, el Estado, tus viejos, no, tus viejos son nuestro problema.
Y tú dices, pero qué fantástico, me voy a Hawái todo un año porque me saqué la lotería, no importa. Si todo el resto me lo resuelve el Estado. Esa es la propuesta más problemática del estado del bienestar, que nos atomiza. Y al final andamos solos, felices, mientras estamos jóvenes y somos sanos. Y cuando llegamos y somos ya no tan sanos y no tan jóvenes, decimos, ¿y ahora qué? Bueno, ahora el Estado. Sí, porque no le vamos a pedir a quien no le dimos. Si debilitamos los lazos sociales básicos, que somos dependientes del Estado. Mientras más suelto, atomizado esté el individuo, mientras menos relaciones fuertes hayan en la vida social, civil, más fuerte se hace el Estado, porque más lo necesitamos. Por eso que una propuesta liberal es una propuesta de una fuerte sociedad civil. No es una propuesta de individuos atomizados, que se dan la libertad de independizarse de todo vínculo humano. Esa es una falsa libertad. La libertad que el liberalismo puede proponer es aquella de comprometernos con los demás. Porque si no, un día estamos dependiendo del Estado, de aquel que nos va a cuidar, cuando nadie otro quiera cuidarnos, porque en nadie otro hemos invertido como para que nos cuide tampoco. La última pregunta. Buenas noches, Mauricio. Primero, muchas gracias por la presentación. Y mi duda está relacionada respecto de cómo podemos empoderar a los grupos intermedios, bueno, a la sociedad civil, para evitar caer en un estado de bienestar, porque un poco lo que sucede en esta situación es o avanzamos todos un poco o no avanzamos nada. En cambio, en sistemas como el chileno, de acuerdo al propio esfuerzo de cada individuo, podemos avanzar mucho más de forma individual, pero el punto es cómo le damos las oportunidades a todas las personas para que puedan desarrollar sus talentos. Porque si no, volvemos como mejor solución al estado de bienestar. Claro. Todos avanzamos 0 o 1. Muchas gracias. Tú tocas un punto que es sumamente importante, es decir, si no hay un sentido de que todos podemos avanzar, unos más, otros menos, pero que hay una cierta igualdad básica de oportunidades. El sistema tiene una falta de legitimidad muy importante y va a tener problemas, indudablemente. Por lo tanto, yo soy de aquellos liberales que creen en la responsabilidad de tener una cierta igualdad básica de oportunidades, especialmente para emparejar la cancha, como algunos dicen, o crear esa igualdad de oportunidad, cuando no es producto de tu irresponsabilidad o de tu falta de responsabilidad. Y eso es muy importante distinguirlo, porque si yo he tenido las posibilidades y las he usado mal, entonces mis exigencias a la sociedad son muy distintas de aquella de un niño que por A, B o C ha nacido con menos posibilidades. Ahí yo creo que tenemos un deber de hacerlo para que haya equidad en nuestro proyecto social. Y después podemos decir, el que se enriquezca más, que bueno, magnífico. Y no tenemos ningún problema con eso, y no tenemos ningún problema con defender una sociedad de ese tipo. Pero si no tenemos una equidad básica, o sea, que nos dice, ¿y la libertad para qué? Si yo tengo la libertad de morirme de hambre y tú tienes la libertad de llenarte todos los días. Esas situaciones hay que enfrentarlas, son muy importantes. La dinámica de la retórica socialista parte de allí. No parte de inventos, de fantasmas. Después inventa muchas cosas y crea muchos fantasmas. Pero parte de señalar algunos problemas reales. Ahora el problema de cómo fortalecer la sociedad civil para tener una respuesta a lo que el estado del bienestar puede hacer o algunos creen que puede hacer. Yo creo que tiene que ver mucho con crear buenas alianzas entre la política, la sociedad civil, los individuos y el mundo de las empresas. La izquierda, y hay un discurso también de derecha que tiende a polarizar mercado-estado. O queremos más mercado, más estado, y ven como cuestiones irreconciliables estas. Y se les olvida a la sociedad civil, además. Cosa que es fatal desde el punto de vista liberal, por supuesto. Sin sociedad civil estamos perdidos. Yo no creo en ese tipo de dicotomía, sino que hay que buscar el estado donde el estado es pertinente y necesario, la empresa, el mercado donde es pertinente y necesario, la sociedad civil donde debe hacer su rol. Y poner estas fuerzas a reforzarse. Tenemos que entender que hay problemas sociales que se deben resolver por distintas instancias y de acuerdo a distintas lógicas. La lógica política, la del Estado, tiene razón de ser. Si queremos tener un sistema de tráfico que funcione, tenemos que decidir colectivamente si por la derecha o por la izquierda va a funcionar. Y esa es tarea de la política, no puedo decir que tú resuelves y yo resuelvo porque a lo mejor chocamos mañana mismo. Pero si yo quiero, y hay muchas cosas que el mercado puede resolver, pero hay un montón de cosas que ni el Estado ni la política deben resolver, que son las relaciones más importantes de los seres humanos.
de que nos queremos, de que tenemos amigos. O sea, la vida trata justamente lo fundamental de todo aquello que está fuera de la política y fuera del mercado. Estos son los instrumentos que nos debieran permitir vivir buenas vidas, o sea, vidas amistosas, cariñosas, de encuentros humanos, etc. Y yo creo que buscar esas buenas alianzas es muy importante. Un Estado que cree un marco, que no deje a nadie atrás, pero que no sustituya a nadie que pueda hacer su labor, o sea, un Estado subsidiario, como se lo acostumbra a llamar con esa palabra tan espantosa que no apela a nadie. Un mercado que es sumamente eficiente y que debe estar también dentro de lo público, en el sentido de dinamizar lo público, pero con ese espacio también de sociedad civil. El actual primer ministro de Inglaterra tiene una serie de ideas interesantes. Cameron tiene escrito sobre... Su programa político fue mucho ese de crear lo que él llamó la gran sociedad, The Great Society. Hay buenas cosas allí. No ha podido, yo diría, avanzar mucho, hizo algunos intentos, etcétera, pero hay buenas ideas ahí de recuperar una sociedad civil dinámica para romper esta dicotomía y esta antinomia entre Estado y mercado. Que realmente, si nosotros aceptamos esa antinomia, estamos perdidos. Porque lógicamente la gente no te va a decir, yo no quiero vivir en sociedades de mercado. Ese es el discurso de la izquierda acá. No queremos una sociedad de mercado. Entonces para eso hay que meter Estado. No, nosotros tenemos que recuperar otra dimensión. No, para eso está la gente, los amigos, las organizaciones sociales, etcétera, que podemos crear y que están más allá del Estado o la sociedad civil. Es un largo tema eso, lo dejo hasta ahí nomás. Mauricio, hay una pregunta por streaming. Tenemos, yo creo que muy bien, minutos, sí, así que sí. Para darle también oportunidad a la web. Preguntan cuál es el futuro que tú le ves a los estados escandinavos. Los estados escandinavos están enfrentando bastante bien la crisis actual. Bastante bien significa tener una buena decadencia, o sea, no estar hundidos por la crisis. Están creciendo entre el 1 y el 2%. Noruega es un poco especial porque tiene petróleo, entonces todo se transforma allí. Tienen una buena ubicación en el sentido de que están en ese polo báltico, pueden ser pequeños dinamizadores con gran conocimiento tecnológico para un mundo que está en pleno desarrollo, que es Europa del Este. Han remodelado sus estados del bienestar en forma que hoy día es extraordinaria en perspectiva europea. Es decir, hoy día la educación en Suecia tiene un sistema de voucher o cheques escolares, permite el lucro ampliamente en las escuelas que colaboran dentro de lo público, en los hospitales. O sea, esto de prohibir el lucro es que los suecos son bastante racionales. No se dejan llevar por las tonteras. Hay que prohibir el lucro. Ojalá que venga mucha inversión al sistema de salud, al sistema educativo, por supuesto. ¿Cómo vamos a decirle no? Mira, acá se gana en todo menos en la salud y la educación, que son las cosas más importantes. O sea, váyanse a producir pollos, autos, lo que quieran, pero no vengan a producir salud, porque ahí no pueden ganar plata, ¿no? Ahí tienen que perder plata, ojalá. No, los escandinavos no tienen eso. Han sido muy pragmáticos, muy realistas, han introducido la libertad de elección. O sea, el estado del bienestar escandinavo, especialmente el sueco, ha devuelto a la sociedad el poder de elección. Hoy día el ciudadano elige a qué clínica va. Privada, pública, con fin de lucro, sin fin de lucro, todas cuestan igual, no pueden tener precios distintos ni discriminar a nadie. Y él con su chequecito va a decir, ese hospital, esa clínica va a tener éxito. Y si resulta que hay un empresario con fin de lucro que tiene magníficas ideas y sin cobrar extra logra ganar plata, todos contentos. No le costó un peso más a nadie, está contento el que lo busca porque lo busca voluntariamente. Y creo que ese tipo de reformas han sido Además han creado una serie de reglas fiscales para impedir que les vuelva a ocurrir lo que les ocurrió a los suecos, por ejemplo, en los años 90. Y esto es lo que dice, hay un famoso artículo en The Economist hace no mucho, un mes y medio, sobre justamente los escandinavos. Aparecen con sus cuernos que siempre les ponen a los vikingos, cosa que no es cierta, los vikingos nunca usaron estos cuernos que se les ponen, ¿no? Pero en fin, y dicen, ahí está la cosa, porque ahí hay un cierto dinamismo, hay mucha igualdad, hay sociedades que son recuperables en muchos sentidos, y yo creo que tienen esa capacidad, sí. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, quedan abiertos, está tu página web donde pueden revisar tus estudios con mayor Sí. detalle, así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos.